Hola, bienvenidos hoy a Nadie le importa. Luis Ángel, Romer, y hoy venimos a hablar de un tema muy particular, ¿no? Vamos a hablar de un compatriota de nosotros, un rapero venezolano con una trayectoria muy influyente y muy acentuada, pero que fue corta, lo podemos decir así, del pana Tyron José, ¿no? Alias, o su seudónimo fue Cancerbero. ¿Qué podemos hablar de él? Bueno, primero que todo, mi nombre es Luis Ángel y estamos aquí en Santiago de Chile. Como pueden ver, aquí estamos en el Palacio de la Moneda. Le dejamos esta bella vista, esta pequeña y bella vista, la verdad. Hoy vamos a hablar de Cancerbero. Mucha gente lo conoce, mucha gente no la conoce. Por eso vamos a empezar desde sus inicios, como, bueno... ¿Desde que nació? Sí. ¿Desde que nació? Sí, Cancerbero nació en el año 88. En el año 88 nació el 15 de marzo del año 88. Ajá. En Caracas. Venezuela. Después, como cuando tenía 4 años, muere su madre, ¿verdad? Se queda del cuidado de su padre y se mudan a un sitio en Maracay que se llama Palo Negro. Ahí transcurrió su primaria, al principio de su secundaria muere su medio hermano mayor, lo asesinan. Y ahí es donde él empieza en el mundo de la música, ¿sí? Sí. Aunque dice que su padre, su hermano lo influenciaron mucho en géneros como el reggae, el reggaetón, sí, pero sobre todo en el rock, en el hard rock. Y nada, ahí fue donde empieza como que su trayectoria en la música, haciendo un rap conciencia que no era comercial. Sí, bueno, él empezó escuchando reggae con su pequeña, o sea, a su corta edad empezó escuchando reggae, reggaetón, que era como sus primeras influencias musicales, por así decirlo. Después surge la muerte de su mamá, que es lo que estaba explicando Romer. Y bueno, su hermano es como más adelante, ¿no? Sí, como... Su mamá murió cuando él tenía como 4 años aprox, y su hermano murió cuando tenía como 11 años, 12 años. Fue que asesinaron al hermano. Y cuando el hermano murió, fue donde él se inclinó más por el rock, por como una música un poquito más pesada. Claro. Algo más pesado. Y ahí conoció a Black Kamikaze y empezaron a hacer una música, pero en un estudio pequeñito que le decían... ¡Ay! El techo. Qué buen video, el techo. En el techo, sí. Y bueno, ahí era grabaciones así como estamos nosotros en este momento acá, como un poco ortodoxa, así, un poco más analógico. Grabó, creo que fue como un álbum completo, 10 temas que no se produjeron porque no habían recursos. Cuando está en secundaria, conoce a otro rapero venezolano pesado que es Lil Supa, conoce a Marlon Morales, que es de Maracay. Al conocer a Marlon y eso, ya empiezan como a que a hacer música juntos y vaina, y Marlon le presenta al popular Capu. ¿Y a Black Kamikaze? No, Black Kamikaze ya lo había conocido. Ahí conoce a Capu y conoce a Afromac, claro, que fueron sus beatmakers y vaina, y empieza en una movida que se llama... Ay, por acá la tengo anotada, que era del hip hop, era como el crew en el que tocaba Low Fresco y hacían graffer y todo. Los primeros pasos del rap conciencia, ¿no? Sí, los primeros pasos del rap conciencia, que se llamaba Supremacía del Hip Hop. Sí, por eso tenían como un crew, tenían un crew, y ahí fue donde empieza Cancerbero, que su seudónimo es Cerberus, de la mitología griega, que es el guardián del infierno, que es un can de 3 cabezas, y can que viene de caninos, y ahí es donde empieza su seudónimo de Cancerbero. Ahí es donde él empieza con su rap conciencia, y empieza su primer proyecto, que sería Los Índigos. Can Mazú, Los Índigos. Como su primera colaboración. Su primera colaboración en conjunto con varios artistas, que sería Lil Supa y Capu, ¿no? Sí, y con Capu y con Afromac. Y con Afromac. Bueno, ellos empezaron haciendo música conciencia. Bueno, siempre fue rap conciencia que no era comercial. Bueno, como él en varias entrevistas lo dice, por ahí vamos a ver varios videitos cuando él explica que su música no es comercial, que él realmente no está interesado en ningún tipo de público como que
que le involucre dinero, por así decirlo, en tener como que gente que, como hacen muchos artistas que quieren sonar en la radio, que quieren sonar en la TV, que quieren cantar con cualquier artista que esté pegado en la actualidad. O sea, en ese momento no me acuerdo qué artista había. Lo que pasa es que él lo hacía más como por vocación, sí, era algo que a él le nacía hacer, pues él hacía rap y hacía música, era porque a él le nacía hacerlo, más allá de si le estaba generando alguna entrada en ese momento, no, si está generando buenos ingresos o no. Claro. Después de eso, después de grabar con Lil Supa, con Low Fresco, Can Masu, Los Índigos, saca su primer álbum solista que sería Vida. Ahí saca, pero antes de eso tuvo el álbum El de Índigo. no, el de una película de acción. Oh, güey, buenísimo. Sí, ¿verdad? Claro, la de la de Que ahí es donde viene claro, la vida como una película. una vida como una película, claro. Sí, de ahí es donde vienen todos estos temas que fueron muy populares. Ya como en el 2012, 2013 saca la segunda parte del álbum Vida, que hay canciones muy populares como es Ser el Amor, en el Valle de la, oye, es que no, el sol está muy intenso, en el Valle de las Ánimas. Ya, mira, bueno, él saca su primer álbum que fue Vida, ¿no? Sí. Ese fue su primer álbum como solista, que por sí ya fue reconocido como uno de los mejores artistas en su momento, sí. Y él tuvo un premio y todo por ese álbum. Sí, ay, no me acuerdo el nombre de los premios, lo tenía anotado por acá, recibió. Bueno, yo también vi el nombre, pero la verdad es un nombre que no se me viene a la cabeza así como que lo tenga pensado. Sí, aquí está, por aquí está. Y después tiene su segundo álbum, que él sale, él saca su segundo álbum, y bueno, él explica que él no sabía qué nombre colocarle a su segundo álbum. Es más, su álbum no tenía nombre. Y un día se le acercó como un fan, por así decirlo, ¿no? Y le dijo, ¿y cómo se va a llamar tu segundo álbum? Se va a llamar... Y ese fue como que la chispa que le dio para él decir, ya, ese nombre me gusta, vamos a ponerle ese nombre. Y él lo va a mostrar el video. Él sale explicando que un fan, en pocas palabras, fue el que le puso el nombre a ese álbum. La verdad me pareció una gran historia, no me pensé que haya sido así como tan espontáneo. Entonces tú te puedes ver y es como que la contraparte de su primer álbum, sí. que los dos son muy buenos. Un total de 11 temas. 11 temas tuvieron esos álbumes. Y después de eso tiene otro álbum colaborativo con otro rapero venezolano, con Larry Apache, que es Apaican. El álbum que fue como... Eso fue sí, porque fue como un álbum de rap conciencia, pero también fue como un álbum más social, sí, porque también hay mucha tiradera a causas sociales que no funcionan bien en muchos países acá de Latinoamérica, y tiene temas muy populares como lo es Ready, como lo es Stop, como lo es Uno por Ella, como lo es esta estúpida historia de amor, Stupid Love Story. ¿Sí? Y también temas como Mundo ABC, que es un temazo. ¿Pero ese es de ese álbum? Es de ese mismo álbum de Apaican. Ahí él empezó a girar, ahí él ya empezó a tener como giras. Ahí sí. Fue a Perú, fue a Colombia, fue a México. Sí, bueno, él sacó Apaican y creo que fue... No, mentira, él sacó un álbum más, que era la del... Ese álbum sí, la verdad no me acuerdo el nombre. Tuvo colaboraciones muy importantes con raperos como Aldo. Te Quiero con Mala Rodríguez de su álbum Bruja, temazo. Si lo han escuchado por ahí, saben de lo que les estoy hablando. Bueno, no sé si lo colocamos de fondo, pero por ahí para que vean de lo que estamos hablando. Yo me he recomendado música de Canserbero porque hoy vamos a hablar bastante de Canserbero, obviamente. Y, ¿por qué estamos hablando de Canserbero? Porque Canserbero en el año 2015, un 19 de enero, sucedió algo imprevisto, sí, que conmocionó a un país, sí, conmocionó a una movida, que fue el Canserbero, que en ese momento era realidad, y de su amigo Carlos, el cual está en el departamento y supuestamente Canserbero lo
y se lanzó de un piso 10 y se en Maracay un 19 de enero. Que también estaba ahí Natalia Améstica, que era su manager y esposa de Carlos. ¿Por qué estamos hablando de Cancerbero? Porque este 2024 lo iniciamos, bueno, 2024 más allá de Cancerbero inició loquísimo, inició con Corea del Norte haciendo un ataque a frontera con Corea del Sur, un terremoto muy fuerte al norte de Japón, y en Venezuela reabrieron el caso de Cancerbero, ¿sí? Polémico, ¿por qué? Porque las personas que lo declararon, en su momento declararon que él se había, pero actualmente declararon que en realidad Natalia Méstica fue la intelectual de Cancerbero. Claro, sí, bueno, el caso se reabre, se hacen unos estudios, es más, hay videos que se hace como una figura en su peso, tamaño, su todo, una referencia bastante similar a lo que era Cancerbero, y la lanzan de ese piso 10 para ver dónde caía, o con qué fractura, o de qué manera caía. Bueno, en ese caso se entiende que realmente no fue, que siempre fue algo montado, porque en su momento no se entendió de esa manera, porque tuvieron que pasar tantos años para decir, mira, todo lo que se está escrito en este momento, el peritaje en ese momento, fue totalmente un plan que para encubrir algo más allá de eso. Bueno, de este 2013, el diciembre del 2013, ya 2024, por así decirlo, de ese diciembre del 2023, se reabrió el caso y llegaron a esa conclusión. Bueno, la autora intelectual y física se declaró culpable. No sabemos si fue porque estuvo un poco obligada a tomar esa decisión o simplemente no. Claro, no sabemos qué hay de trasfondo. O simplemente no podía ya vivir con esa culpa y la verdad es algo que, bueno, y eso es algo que la gente como que lo obvia un poco porque siempre hablamos es de Cancerbero, pero no, la gente no toma en cuenta es que a Carlos era su esposo y le metieron, ¿cuánto? 14 puñaladas. Un poco exagerado, creo yo, la verdad, pero bueno, pasó eso, se descubrió que todo era una farsa. Había mucha corrupción en los funcionarios públicos que, bueno, si nos ponemos a ver canciones como Stop lo hablan, sí, el abuso de poder de los funcionarios. La música de Cancerbero lo explicaba bastante porque Venezuela es un país que tiene muchas leyes sin aplicar, por así decirlo. Básicamente, sí. Es un país que tiene leyes, pero es un país sin ley, en el cual es la ley como del más fuerte, la ley del más vivo, y hay mucha corrupción. Y bueno, la misma Natalia Méstica dice que pagó $10,000 para poder encubrir el caso, poder cubrir el peritaje, la puesta en escena, sí, como de la escena del crimen. ¿Y qué sucede? Que lo bueno es que se desmintió de que decían que Cancerbero era esquizofrénico, de que era epiléptico y nada, Carlos, sí, cuando toda su familia siempre lo negó en el transcurso de estos años que han pasado después de ese suceso. Y nada, o sea, después de eso Cancerbero tuvo un crecimiento tan exponencial que es irreal, que actualmente en Spotify marca unos números de 6 millones de oyentes al mes. 6.7 millones. 6.7 millones de oyentes al mes, sí, o sea, es uno de los artistas, una cantidad absurda. Si el que más se escucha, pero sé que es uno de los artistas que más se escucha de ese país, por así decirlo. De Venezuela, sí, de nuestro país, por así decirlo. Entonces, nada, o sea, Cancerbero es una persona muy influyente por su conciencia. Y bueno, yo tengo una pregunta aquí. Dímela. Dame tu top 3 de las canciones que tú digas, estas fueron las canciones que hicieron que me encantara la música de Cancerbero y me gustara su arte. Dale. A manera de como él quería mostrarlo.
Bueno, la pregunta me parece bastante interesante, me gusta la pregunta, pero te voy a decir un poco de qué es lo que conlleva la música de Canserbero y de por qué yo la escucho y de por qué mucha más gente la escucha y por qué tengo un top list o sea, mis primeras 3 canciones que me encantan de Canserbero. ¿Qué pasa con Canserbero? Que su música era no era la típica canción que explicaba armas, sexo, como estupefacientes, no, su música no implicaba nada de eso y si lo implicaba era para el rechazo. Él era una persona que rechazaba la violencia, rechazaba las armas, rechazaba las conductas que toman algunos gobiernos en sus países. Bueno, en nuestro país, que cabe destacar, no es el mejor país del mundo a nivel político. Bueno, él quería destacarse de esa manera y enseñarle a la gente que las personas tenían que cambiar su manera de pensar para poder avanzar de una manera más... Que realmente el cambio está en uno. El cambio está en uno. Bueno, dicho esto, creo que ya se puede decir cuáles son los temas que más me gustan. Número 1, que es la canción que realmente me ha llevado, o bueno, ha sido una influencia en mi vida realmente, es De mi muerte. Así se llama el tema, sale en el álbum. Es el tema que a mí me marcó. Si lo pueden escuchar, escúchenlo, de verdad creo que cambiaría la mentalidad de mucha gente. Mi segundo tema es Vida de película. Vida como una película, me encanta ese tema, me gusta bastante. Y mi tercer tema, es que es muy difícil. Mi tercer tema sería... Ready, me gusta Ready, me gusta mucho este tema y este tema habla mucho de la... Sí, claro. Bueno, muchos de esos temas implican todo lo que les estoy diciendo, que es que su música cambiaba a la gente. Igual como le decía, su música, él cantaba para mucha gente, realmente lo escuchaban 5, 3 le prestaban atención, 2 entendían lo que decía y una persona aplicaba lo que él quería que la gente hiciera. Exacto, que la gente aplicara el mensaje que él estaba transmitiendo. Pero él era con una persona que aprendiera, él ya era feliz. Y como su música no era lucrativa de ninguna manera, porque él lo que hacía era que regalaba su música para que la gente lo escuchara, no era comercial. Y eso era como que el punto a favor de este artista, que nunca fue como que la avaricia, el dinero, nunca lo cambió. Y su mensaje se fue transmitido a niños, jóvenes, adultos, abuelos. O sea, la música de él la escucha mucha gente de distintas edades. No está como que en una edad estable, porque su música no tiene edad. No implica nada que la gente... No es como un reggaetón, no es lo mismo un reggaetón que lo escuche una persona de 25 o una persona de 80 años que puede que no la entienda. Primero porque viene de otra generación. Imagínate una viejita de 80 ahí. En el pasito de Anuel escuchando reggaetón. Bueno, ese es mi top, no sé. Bueno, mi top 3 de canciones de Canserbero, creo que empezaría por El Mundo ABC. Me parece que, o sea, su agilidad a la hora de cantar se notaba como fluía con el micrófono, con su beat en la sala de música. Un artista completo, ¿verdad? Mi segunda canción sería En el Valle de las Ánimas con Maclopeya. Me parece un temazo por el simple hecho de que el beat estaba como muy adelantado a su época, de que Maclopeya es un tremendo artista también y los dos la rompen durísimo en ese tema. Y mi tercer tema, que es el tema que yo digo, el tema que a mí más me gusta, fue Na. Ese es un tema de Canserbero que me parece temazo. Na. ¿Y de qué álbum es ese tema? Ese tema es de... No, La vida como una película, o sea, el que tuvo antes de Kama Azul los Índigos. Vale. Y el primer tema que escuché de Canserbero, el primer tema que escuché fue Épico. Creo que por ahí empezamos todo. Lo escuché cuando tenía como 13 años por unos primos que fui a visitar de vacaciones en Punto Fijo. Ahí fue donde dije, uy, buen artista, y empecé a escucharlo, a descargar música por Ares, que era lo más popular para conseguir música. Y nada, o sea, actualmente Canserbero siento que él podía llegar a ser así de grande estando vivo, pero
estando muerto su crecimiento fue muy voluminoso, Exponencial, demasiado exponencial, o sea, Canserbero suena en muchos lados del mundo, o sea, hay mucha gente en otros sitios, o sea, aquí en Chile tú puedes ir por la calle y escuchas en una tienda Canserbero, es como que, y escucha mucha gente que conozco que vive en México también que pasan por una tienda y al fondo, ¿quién está sonando? El can. No sé qué más quiera aportar a esto. Wow, no, es que es un artista que da mucho de qué hablar, la verdad. Por ejemplo, las giras que él dejaba el mensaje que siempre quiso dar. Hay una entrevista que le hicieron en Bogotá, en una gira que él tuvo, se llamaba 24/0. ¿Y qué significaba el 24/0? Era que querían un solo día sin... O sea, a ese nivel a ese nivel de violencia tiene Colombia y hacen ese tipo de campañas y me encantó que Canserbero haya estado apoyando esa campaña de cero violencia, que sería muy bueno que la gente pensara que con amor, con respeto, con otra manera de pensar, que no sea la habilidad, la agilidad, el yo quiero todo, el me voy a ganar esto, haciendo este tipo de cosas, sino como que seamos más hermanos, exista más compañerismo, exista un mensaje de amor, que era lo que él quería transmitir y la verdad a mí me llegó el mensaje y creo que es la razón de por qué yo escucho Canserbero y por qué me encanta la música de él. ¿Qué te parece el nuevo tema? El nuevo tema, el de Bendecido. Bueno, la verdad, el tema es bueno, no lo podemos negar, el tema es bueno. Las colaboraciones que tiene son muy buenas. La verdad lo que me ha intrigado del tema es que creo que no tuvo tanta publicidad o no le hicieron publicidad a ese tema. Pero yo creo que no le hicieron publicidad por el mismo tema de como Canserbero quería hacer su música, ¿sí? No, igual sí llegó a mucha gente. Llegó a muchísima gente y todo es un buen tema. Siento que no hubiera hecho una colaboración así tan grande, aunque Canserbero tiene una colaboración grande así como Jamming Sin Fronteras, una colaboración muy buena. Dudosa presencia la de Santa Fe, la verdad, no sé si él hubiera hecho un tipo de colaboración con Santa Fe, la verdad yo lo dudo, porque no es como que su fuerte ahí, ¿no? Ajá, como que no sabemos si... La verdad, bueno que lo hayan hecho. Da un toque a esa música. Me gusta, sí, es como un toque distinto porque igual Canserbero, si nos ponemos a ver, él era muy visionario en su música igual. O sea, él quería marcar una diferencia, él quería llevar el hip hop a otro nivel. Para mí quería llevar el hip hop, pero o sea, como el rap conciencia a otro nivel. Claro, sí, es más que todo, ¿no? A lo mejor si hubiera llegado así a ser así de popular, a pesar de que él no quería ser como tan comercial, pero siento que si hubiera llegado al nivel que se escucha actualmente, a lo mejor hubiera sido un poquito más sonado o menos sonado. No lo sabemos, no lo vamos a saber. La música de Canserbero con otros beats más actuales. Sí, ¿no? O con la tecnología actual, sí, con un estudio de grabación más moderno. No sé, más grandes. Colaboraciones, aunque tuvo muy buenas colaboraciones, o sea, con raperos muy grandes, con Aldo, con unos panas de Perú, con Mala Rodríguez, con Lil Supa, con Apache, o sea, Canserbero es un exponente, tuvo una canción grandísima en Carcelo Infierno. ¿Verdad? En Cancelo Infierno también tuvo una colaboración con muchos raperos muy old school, como lo es Requesón, como lo es Voodoo, con Afromac, con Capo en el beat. Es que, no sé, Canserbero en verdad a todo el mundo lo marcó cuando, o sea, fue como un antes y un después de su muerte, por lo raro. Ya muchos descansan tranquilos por el hecho de que en verdad él no es bueno, en verdad no se dio, en realidad no tenía su epilepsia, como mucha gente difamó su nombre. Y nada, no tengo más nada que aportar de Canserbero en el sentido de que un gran artista fue, que tuvo una trayectoria muy corta, tristemente, pero ¿qué le podemos hacer? A nadie le importó en ese momento lo que sucedió por el hecho de que con dinero puedes pagar lo que sea y ocultar lo que sea, me parece a mí. Sí, la verdad creo que es eso, ¿no? El dinero realmente cambia muchas cosas, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo he visto después de la muerte de este artista es que
lo glorificamos demasiado de la manera que a él no le hubiera gustado, porque existen tributos y existe la manera de honrar su nombre, que creo que a él le hubiera gustado más que la gente aprendiera realmente qué es lo que él está diciendo o qué es lo que a él le hubiera gustado que fuera. Bueno, yo lo que le estaba diciendo a Robert la otra vez es que yo he llegado a pensar que Canserbero en algún momento va a llegar a ser como un tipo de santo en Venezuela, como el malandro Miguel, ¿es que se llama, no? Bueno, X. un cancerbero de 1 metro, de malandro, bueno, un cancerbero de 1 metro de yeso. O sea, ¿qué me quiero decir con eso? Que no es como que la manera que a él le hubiera gustado que la gente escuchara su nombre o supieran quién es él por cómo ser, porque ahora sí se vende. Canserbero realmente actualmente sí se vende. Su música ya tiene bastantes regalías y sigue teniendo regalías. Eso lo cobra la familia. Hay mucha gente que se está beneficiando con franelas y todo. Sí. ¿Cómo que se llama eso? Haciendo merch. Claro. Hay mucho merch de Canserbero en todos lados. Hay mucha gente con Canserbero tatuado. O sea, su popular tatuaje del brazo, mucha gente lo tiene. Todos necesitamos amor. Y mucha gente tiene su tatuaje en todos lados. En realidad sí marcó un punto en el rap. Sí. Que actualmente el rap ya no es así como él quería que creciera esa movida del hip hop de los 90 y de los 2000. Claro. No sé, no tengo más nada que aportarle aquí de Canserbero. Yo creo, ya bueno, y aquí culmina nuestro podcast de A Nadie Le Importa. Y como a nadie le importa, vean nuestro fondo, bello fondo. Espero les guste. Pueden dejarnos comentarios. Si nos faltó opinar algo del tema de Canserbero, nos lo pueden dejar en un comentario. Nos pueden decir de qué tema les gustaría que habláramos en nuestro segundo capítulo. Y nada, a lo mejor lo tomemos en cuenta y a lo mejor no lo tomemos en cuenta porque como a nadie le importa. Pues, y como a nadie le importa a nosotros. Y ya. No, bueno, espero que les guste. Ya, listo, páralo. Nos vemos. Cuídense. Chao.